No han llegado por allá. Bueno, seguiremos entonces. Entonces, el tratamiento ya saben que es usar el suero y mantenerlo vivo al paciente ya, hasta que llegue el suero, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a hacer la prevención? ¿Cómo hacer la prevención? Bien, para evitar esta enfermedad, debo evitar consumir conservas que pudiesen estar fuera de fecha. Ya, sucede que cuando la bacteria ha caído en esta conserva, no va a ser que inmediatamente se produzca. Acuérdense que les decía que esta bacteria se reproduce lento. Entonces va a tardar muchos meses en alcanzar un punto tóxico. Ya, eso en la industria alimenticia es conocido. Y por lo tanto, la industria alimenticia lo que ellos hacen es calcular su caducidad en base a un cálculo en el cual más o menos se determina en qué momento alcanzaría el punto tóxico. Ya, es importante entenderlo, porque por ejemplo las conservas enlatados pueden estar mucho tiempo, incluso se han encontrado enlatados que tienen más de 100 años y con producto adentro en buenas condiciones. Ya, sin embargo, vamos a evitar que se consuma fuera de fecha, porque ya estamos en el momento en el cual probablemente ya haya alcanzado un punto tóxico. Así que si te dicen sirve todavía 3 meses más, bueno, en realidad puede que sirva mucho más, pero el problema es que ya tenga la toxina. ¿Ya? Entonces, hay que evitar consumir conservas caducadas. Como es una bacteria que produce un gas, ya entonces también hay que evitar si la lata está deformada, ya que el gas puede deformar a la lata. ¿Ya? Bien, también si es que al abrir la lata, se escucha que bota un gas, así como cuando abren la soda, así un tss, ¿no? Así. ¿Ya? Si escuchamos eso en una lata y está bombada, es sospechosa que pudiese tener esta bacteria. ¿Ya? Y no se debe consumir. Y el último que no está ahí en la pizarra es que no debemos consumir alimentos que no tengan controles de calidad. ¿Ya? Realmente los productos que han entrado por contrabando no tienen control de calidad. Ya han entrado ilegalmente y a veces meten los productos así, ¿no? Como es mortadelas que valen 20 pesos, por ejemplo. Se dan cuenta, ni siquiera la carne vale así, y es un producto cárnico. Ya, por algo es más barato. Entonces, es porque no están siendo controles de calidad y esos productos pudiesen contener a esta bacteria. ¿Ya? Bien. Bueno. Algo está fallando con mi audio. Perdón, con mi video. Así que
aparece y desaparece. Bueno, ahí veremos. Bien, les voy a mostrar entonces cómo es un paciente con botulismo, ¿ya? Ya. Bien, un paciente con botulismo tiene esta cara que ven acá. Ya miren, los párpados, fíjense, están a mitad, ni cierran ni abren. Si ven, los ojos están ligeramente opacos. Las pupilas, miren, están abiertas sus pupilas. Y la cara, como ven, no tiene una fase, una expresión. Por eso dice, la fase es inexpresiva, como le decimos. ¿Ya? Aquí hay otro con la mirada, miren, ahí a mitad, ¿no? Como caída. ¿Ya? Bien, así es entonces el botulismo. Entonces, de un niñito, ya. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya hay casos de botulismo porque ya es muy frecuente que les den jarabe de maíz a los niños pequeños. Y en este jarabe a veces puede vivir esta bacteria. Aquí por suerte no tenemos esa costumbre, ¿no? Pero sí nos puede llegar en conservas. Bien, entonces, eso sería el botulismo. Bien, ¿una pregunta hasta acá sobre esta? Bien, entonces acabaríamos con bacilos gram positivos. Vamos a ver ahora otro tema que se llama cocos gram positivos. Doctor, Sí, te el escucho. proyecto para hoy día no ve. Hoy día es miércoles, sí, hoy día. Era hasta hoy día. ¿Por? No puede ser hasta mañana. ¿Les falta? Ya, pásenlo para mañana. Ya, ahorita lo habilito para que les reciba hasta mañana. Ya, gracias. Ya. Y otra cosa, en el anexo, ¿Qué pasa en el anexo? ¿qué fotos vamos a poner No, lo que del ustedes vean conveniente. Ya. El anexo, ustedes acuérdense que es más que todo para ayudar a aclarar cosas, ¿no? Entonces, como es un trabajo, no es un proyecto que lo van a aplicar en la realidad. Entonces, pueden ponerle cualquier imagen en base a lo que están haciendo, ¿ya? Al trabajo que están haciendo. Ya, gracias, doctor. Ya. Bien, entonces, como decía, vamos a ver otro tema ahora que se llama cocos gram positivos, ¿ya? Los cocos gram positivos son solamente dos bacterias que nos afectan, ¿ya? Y la primera bacteria que vamos a ver sería el Streptococcus, ¿ya? Bien, el Streptococo, entonces, es una bacteria que vive con nosotros. Esta es de las bacterias que sí vive con nosotros y vive en nuestro cuerpo, en nuestra piel. También vive en la boca, en la garganta, en la nariz, en la región genital.
¿Ya? Es una bacteria que estando ahí nos ayuda, pero también al vivir con nosotros es la que más fácilmente se puede entrar a nuestro organismo y atacarnos. Solamente necesita una puerta de entrada. O sea, es una bacteria que en parte la necesitamos, pero en parte también nos causa daño. Así que tampoco podemos exterminarla por completo. Además que va a ser difícil exterminarla porque va a estar colonizando todo el tiempo nuestra piel. ¿Ya? Así que es una bacteria que va a estar con nosotros. Y es una de las bacterias que más enfermedades nos produce. ¿Ya? Vamos a ver qué enfermedades nos produce. Por si acaso, antes de eso, me estaba olvidando. Aquí en su nombre, fíjense, dice Streptococcus sp. Ya, el término sp significa bacterias. Ya, sucede, perdón, significa especies. Sucede que, ¿se acuerdan cuando hablamos de las otras bacterias, como las que vimos un ratito, como la que el Clostridium difficile, Clostridium tetani? Entonces decía que su nombre estaba conformado por lo que es el género y la especie. ¿Ya? Ahora, en este caso, Streptococcus es el género. ¿Ya? En este género hay muchas especies. ¿Ya? Este es Streptococcus epidermophyticum, Agalactiae, Pneumoniae, etc. Hay varias especies. Sin embargo, todas las especies producen las mismas enfermedades. Por eso no vale la pena, como en el anterior caso, hablar especie por especie. Ya en este caso, hablamos de todo el género, porque todos producen lo mismo, para no estar repitiendo a cada rato. Ahora, cuando uno trata de hablar de todo el género completo, no separando por especies, es lo que se pone, así esas siglas o esa abreviatura SP. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean que dice Streptococcus SP u otro, ¿no? SP se refiere a todo el género. Algunos autores incluso le ponen con doble P, SPP. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí no vamos a hablar por especies, vamos a hablar género, todo el género completo. ¿Ya? Ahora, estas bacterias producen varias enfermedades y como les mencionaba hace ratito, es una de las bacterias que más enfermedades produce en el ser humano. ¿Ya? Bien. Empezaremos con las infecciones respiratorias agudas. Esta bacteria vive en la garganta, en la faringe, ¿ya? Y fácilmente puede colonizar o atacar la faringe y las amígdalas, ¿no? Por el mecanismo que les conté cuando hablamos de proceso infeccioso. Acuérdense que les decía que si nosotros respiramos seco, se secaba, había la puertita de entrada, lo que les expliqué eso. ¿Ya? Entonces esta bacteria puede aprovechar y producirnos esas enfermedades. La faringitis, la laringitis y amigdalitis. Y a todas estas en su conjunto le llamamos infecciones respiratorias agudas. Y más que todo usamos sus siglas, que son las IRAS. Entonces, alguna vez ustedes ven algún documento, ¿no? Incluso cuando nosotros llenamos los formularios, informes, todo, en los centros de salud, viene así con esa sigla, IRAS. IRAS. Entonces, algo que vamos a ver bastante. Estas enfermedades se caracterizan porque el paciente tiene tos, pero para diferenciarlo de las virales, como la gripe, la resfriado común y otros, o el famoso coronavirus, por ejemplo, que ahorita está de moda, es la flema. ¿Ya? Ya que esta dice es una tos productiva. Ya, cuando ven productiva se refiere a que produce flema. Y aquí, para que nos ayude a saber qué es esto y no otra cosa, hay que ver cómo evoluciona el color de la flema. Ya, si la flema, en este caso va a ir cambiando, ¿ya?
va a cambiar de color transparente a color blanco. De blanco va a cambiarse a amarillento o color crema, más o menos, crema, amarillento. Luego se va a volver verdoso. Ahí pueden aparecer rastros de sangre, ¿no? Manchitas, poquito de sangre. Y luego, si es que cura, se vuelve gris. Ya, así es cuando es por esto. Cuando es por virus, la flema se mantiene transparente o blanca. Y eso es importante, ¿no? Además que en las virales hay menos cantidad de flema. En cambio, en este es abundante. ¿Ya? Además de eso, va a haber dolor de garganta y fiebre. Bueno, entonces eso sería este proceso. Ya. Otra enfermedad que produce esta bacteria es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que no es producida por la misma bacteria, sino lo que pasa es que el paciente, su cuerpo va a fabricar anticuerpos contra la bacteria, pero a veces estos anticuerpos, en vez de atacar a la bacteria, nos atacan a nosotros mismos. ¿Ya? Y eso desencadena la fiebre reumática. Por lo tanto, para enfermar de fiebre reumática, tengo que estar enfermando constantemente de enfermedades producidas por estas bacterias. ¿Ya? Como por ejemplo que el paciente esté todo el tiempo amigdalitis, faringitis, amigdalitis, ¿ya? Y pudiese llegar a desarrollar la fiebre reumática. ¿Ya? Bien. A ver, dice, ¿se relaciona con el hongo? No. No. El hongo es otro agente infeccioso y puede producir también faringitis y todo lo demás, pero es otra cosa, no tiene relación. ¿Ya? Una persona, por si acaso, puede tener también hongos y al mismo tiempo esto, ¿no? No significa que estén relacionados, pero puede aprovechar, ¿no?, para atacarlos. ¿Ya? El resfriado común, tampoco. Y el resfriado común es producido por un virus. Ya, lo vamos a ver más adelante. Son los rinovirus, virus de la influenza, los coronavirus y otros virus más que nos pueden atacar. Ya, en ese caso es viral. Como decía, la tos suele ser seca o poco productiva, con color blanco, con fiebre de corta duración. Ya, se parecen y se pueden confundir, ¿no? Pero no son lo mismo. Para el resfriado común no hay tratamiento porque es un virus, solamente hay que dejar que se cure. En cambio, para esto se necesita tratamiento, que serían los antibióticos, que vamos a ver más adelante. Ahora, lo que sí puede pasar es que haya una sobreinfección. Y eso ahorita, por ejemplo, con el famoso COVID es común. El paciente empieza con un resfriado, producida por un virus. Ya en ese caso deberíamos curar normalmente, pero puede que la bacteria aproveche la situación y nos ataque. Entonces, puede que el paciente empezó con resfriado común y luego la bacteria haya aprovechado la situación y nos produzca una ira. ¿Ya? ¿No? Entonces, así puede haber conexión, si ustedes quieren, ¿no? Pero no son lo mismo, ya son dos enfermedades diferentes, ya lo que hay que entenderlo. Pero sí, esta bacteria puede aprovechar situaciones como esa y complicarnos las enfermedades, ¿ya? Ahí lo van a reconocer porque el paciente que está resfriado está con su flemita y su moquito blanco, ¿no? Y cuando esta bacteria está empezando a atacar, clarito la flema o el moco va a cambiar a un color amarillento, verdoso. Entonces, si nosotros vemos eso, es porque ya la bacteria está aprovechando la situación. ¿Ya? Bien. Volviendo a la fiebre reumática. Entonces, como decía, es producida por anticuerpos nuestros. Los síntomas de esta enfermedad aparecen por ciclos, ya por periodos. Ya en estos ciclos
el paciente va a tener episodios de fiebre, de artritis migratoria, de nódulos cutáneos, eritema marginado, corea y carditis. Ya, ¿a qué se refiere con episodios? Significa que, por ejemplo, le aparece una crisis de cualquiera de esos síntomas, está unas horas o días y luego desaparece y parece que haya curado. Luego vuelve otra vez a aparecer y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, vamos a ir aclarando cada síntoma. La artritis migratoria se refiere a lo siguiente. Sucede que la palabra artritis significa inflamación de una articulación. ¿Ya? No siempre significa reumatismo, por si acaso. Le vamos a aplicar el término artritis a cualquier articulación inflamada. ¿Ya? Ahora, la artritis migratoria se caracteriza porque el paciente tiene un día, por decirle, le duele el hombro, al día siguiente le duele la rodilla, luego le duele la cadera, así. Va cambiando, no es la misma articulación. En cambio, las otras enfermedades reumáticas como la artritis, artrosis, etc., siempre el paciente se queja de que es la misma articulación. Ya, en cambio, en esta va cambiando. Y eso es característico de esta enfermedad. Por eso se le llama artritis migratoria, ya que no siempre es la misma articulación la que se inflama y duele, sino que va cambiando. Luego pueden aparecer nódulos subcutáneos, que son unas bolitas que aparecen. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el dorso de la mano y cerca del codo. Son como tumorcitos que suelen durar unos días y luego, así como llegaron, desaparecen. Por lo tanto, el paciente, ya cuando ve que desaparece, queda tranquilo porque cree que era otra cosa. Bueno, la cosa es que no le da importancia a eso. ¿Ya? Luego tenemos el eritema marginado, que básicamente esto es como las ronchas de la alergia, pero con la diferencia de que el margen de la roncha queda bien marcado. ¿Ya? Y eso lo hace diferente. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que ustedes conozcan cómo es el eritema marginado. El paciente puede tener coria, que eso es movimientos involuntarios en los miembros, tanto superior como inferior. Ya tenemos movimientos involuntarios. Entonces vamos a un videito sobre eso. ¿Ya? Bien, la carditis es cuando ataca el corazón. Mi corazón se va a inflamar, pero el paciente va a tener síntomas leves. Incluso puede que ni se dé cuenta que tuvo esa afectación cardíaca. Cuando tiene síntomas, suele ser fatiga o dolor, nada más. La mayoría de las veces simplemente un cansancio cuando hace un ejercicio que normalmente antes lo hacía bien, pero ahora se cansa fácil. Ahora, sin embargo, esa lesión a nivel cardíaco, si bien en este momento es leve, el problema es que las secuelas van a tener problemas cuando la persona alcance la tercera edad. Porque ahí cuando el corazón se va debilitando es donde empiezan a aparecer los daños, ¿no? Pero mientras el paciente está joven, generalmente no hay sintomatología más de lo que les he mencionado. Bien. Les vamos ahora, que son los nódulos, el eritema. Bien. ¿Alguna pregunta mientras? Bien. Bueno, entonces, como decía, los nódulos subcutáneos son pequeños tumorcitos o bolitas que aparecen generalmente en el dorso de la mano y el codo. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo a la derecha de un chico que está mostrando el codo. Aquí igual, ya en el codo, ¿no?
suelen ser a veces así bastante grandes, como esas imágenes, así, pero en algunos son pequeños, ¿no? Suelen durar, la clave aquí está que desaparecen. Ya están un tiempito y desaparecen. Ya. Muchas veces incluso puede que nos demos cuenta que es esta enfermedad porque se puede confundir con otras cosas. Bien, vamos a ver ahora el eritema marginado. Bien, el eritema marginado, como decía, son como ronchas, pero que se les ve el borde más rojo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se puede confundir con alergia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, miren, a la derecha, miren las ronchas, parece que como que les hayan dibujado un margen a las ronchas. ¿Ya? Y esa es la característica. Las ronchas, miren, parecen que tuviesen un margen ahí dibujado. De ahí el nombre de marginado. Ya, ese es el tema marginado. ¿No? Entonces, cito, son ronchas, pero que su borde, como han visto, está más marcados, ¿no? Este niñito, por ejemplo, miren, se le ve bien clarito. Las ronchas, miren, y sus bordes, como miren, como si le han dibujado un margen del nombre de marginado. ¿Ya? Al principio puede que lo confundan con alergias, ya menos si no tiene los otros síntomas. Ya se puede confundir con alergia. Ya, ese es el tema marginado. Bien, a ver. Dice, puede aparecer en la espalda. Los nódulos sí pueden aparecer, pero es más raro. Más son frecuentes en el codo y en la mano. Pero sí puede. En cuanto a al eritema, como hemos visto ahorita, eso puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Bien, les voy a mostrar un... Pues, ¿quieres preguntar algo, Álvaro? Buenas noches, doctor. Sobre los nudos que dijo que aparecían en los codos y en las manos, cuando le pregunté si puede aparecer en la espalda, me dice que sí, o sea, son más raros. Yo lo digo porque tengo mi abuela que ya tiene 64 años y tiene una pequeña bola en su espalda, pero ya lo tiene ya hace como unos 4 meses más o menos, pero no desaparece. O sea, esta es como si tuviera, no sé, una bolita por dentro, pero o sea, es blando, pero es bastante grandecito. Bueno, sí, pudiese ser, pero por la edad y si no tiene otros síntomas, pudiese sospechar más de otro tipo de patologías, ¿no? Habría que ver bien dónde está localizado, habría que tocarlo, de repente ver si está pegado o no. Lo que sí tendrías que vigilarlo es si va creciendo, ya porque normalmente... O sea, tiene un tamaño como el tamaño de un limón, podemos decirle así, ese tamaño, pero no, o sea, no es grande, es blandito, o sea, es como una pequeña loma, pero la circunferencia que tiene es como el tamaño de un limoncito. No es muy grande, no es muy hinchado, pero se siente que es blandito. Y está ubicado bien debajo de la paleta derecha del omóplato. Ya. Bueno, como te digo, si no tiene otros síntomas, puede que no sea fibrosis reumática, ¿no? Por la edad, porque realmente más ataca a los niños. Sin embargo, hay casos raros que puede hacer esa edad. Ya, ahora, una tumoración así en esa zona, en una persona de esa edad, habría que investigar a un tipo de tumor, ¿no? De otro tipo. Entonces, decía, lo que tenías que hacer en ese caso es vigilar que no crezca. Ahora, por la localización que vos tienes, puede que sea un quiste, ¿no? Y eso, para saberlo, habría que hacerle ¿Ya? una ecografía de partes blandas, para que en esa ecografía te diga si es quiste o tumoral. ¿No? Eso puedes hacerle Ok, para doctor, empezar. ya. Muy amable. ¿Ya? Gracias.
Ya, Bien, gracias. entonces, les voy a mostrar el video que decía que es el video sobre un niño que tiene la corea. Como les mencionaba, la corea es movimientos involuntarios. Ya son movimientos involuntarios. Ya, este caso es un caso bastante intenso. Ustedes pueden haber casos más leves. Ya, son episodios. Como ven al principio, miren, el niño está tranquilito. Entonces, de pronto le aparecen, pueden durar minutos o horas y luego desaparece. Son completamente involuntarios. Incluso cuando caminan, parece que estuviesen como bailando y incluso a eso se les suele llamar el baile del zambito. Ya que son movimientos así, ¿no? Entonces, como ven, el niño es así. Ya. Hay más leves, ¿no? Este es un caso, como digo, bastante intenso. Ya, a veces simplemente son pequeños movimientos de los brazos, así, ¿no? Pero está haciendo esos movimientos involuntarios. Le dura un tiempito y luego parece que tú dices todo bien y luego después vuelve a aparecer y así, ¿ya? Ahora, esta corea que estamos hablando se llama corea de Sydenham, por si acaso. ¿Ya? Porque a veces la confunden con otra, que es la corea de Huntington, que es otra enfermedad. ¿Ya? Es parecido a todos los movimientos que ven, pero la diferencia es que el de Huntington es mortal. En cambio, esta de acá es benigna. Ya desaparece una vez que hemos erradicado la bacteria. Ahorita vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar de eso. Bien, entonces, eso es. Bueno, como el video le sale entrecortado, ya se los voy a poner como material para que ahí lo vean. ¿Ya? Después, el enlace. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería la enfermedad de la fiebre reumática. Bien, la meningitis es cuando la bacteria ataca a las meninges, que son las membranas que envuelven al cerebro. ¿Ya? Cuando ocurre esto, el paciente va a tener fiebre como síntoma. ¿Ya? Y aquí lo que hay que quedar bien claro, porque siempre hay esa confusión con la gente, ¿ya? Es que las personas creen que la fiebre hace meningitis, y eso no es correcto. Otra cosa es que la meningitis viene con fiebre, ¿ya? O sea que si el paciente le da meningitis, la gente dice, no, es porque estaba con fiebre. No, desde el principio fue meningitis, ¿ya? Y la fiebre es un síntoma de esa meningitis, ¿ya? Suele ser fiebre difícil de controlar, ¿ya? Suele venir acompañado de cefalea progresiva. ¿Ya? La cefalea progresiva es dolor de la cabeza, ¿ya? Pero este dolor, como dice ahí, es progresivo. ¿Eso qué significa? Que va aumentando de a poco y va empeorando. ¿Ya? Incluso los pacientes que tienen esto suelen quejarse que empieza el dolor suavito, va aumentando, 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 hasta que llega un punto en que se vuelve tan desesperante, ya que se golpea en la cabeza, ¿no? Del dolor, ¿ya? En algunos casos llega hasta ese punto, ¿no? Pero aquí, para entender esto, la clave es preguntar al paciente cómo ha ido evolucionando el dolor. Si empezó suavito y en el transcurso de las horas ha ido aumentando, aumentando. A veces incluso toman analgésicos. Al principio funciona, pero también va a llegar un punto en que tampoco le va a hacer efecto, ¿no? Entonces, por eso va a ir incrementándose.
El otro síntoma, que es característico también, son los famosos vómitos en escopeta. Doctor, ¿Sí? ¿y qué diferencia hay con un epiléptico? ¿En cuanto a qué? A las convulsiones. La epilepsia es un trastorno paroxístico crónico. Ya, esto es agudo, ¿no? En otras palabras, el paciente que tiene epilepsia va a convulsionar y una vez que empieza a convulsionar, va a convulsionar muchas veces, ¿no? Que, por si acaso, convulsión y epilepsia no es lo mismo, ¿ya? La convulsión es solamente un evento aislado, cuando el paciente se sacude y todo lo demás, que es una convulsión. En cambio, un epiléptico es un paciente que tiene crisis convulsivas frecuentes, por eso se dice paroxísticas. Todo el tiempo está convulsionando, de vez en cuando convulsiona. Ese es un epiléptico, ¿ya? Y las epilepsias no vienen con fiebre, ¿ya? Generalmente vienen con aura en algunos casos, significa que algunos ven lucecitas, ruidos, algo antes de convulsionar, ¿ya? Y dependiendo del tipo de epilepsia, puede variar bastante la sintomatología, ¿ya? Pero no es lo mismo, ¿ya? El paciente con meningitis va a convulsionar, ¿ya? Pero no es que sea epiléptico, ¿ya? ¿Listo? Bien. Ya, doctor. El vómito en escopeta, ya para terminar con esto, porque se va a acabar el tiempo, ya es un vómito explosivo. Ya todos ustedes alguna vez han vomitado y saben que cuando uno vomita, sabe que va a vomitar. Uno le vienen las ganas y sabe. Por lo tanto, le da tiempo a coser, como decimos, para voltear la cara al piso. Este vómito no avisa. Ya, por lo tanto, el paciente le va a tocar de golpe, va a vomitar de golpe, no le va a dar tiempo ni para pestañear, como decimos. Es brusco, intempestivo. Ya, la otra característica de este vómito es que es intenso. Normalmente cuando vomitamos, el vómito es suave, sale y cae un poquitito ahí abajo. En cambio, este va a disparar lejos, así, de ahí el nombre de en escopeta. Ya, viene con gran fuerza que bota lejos, así como las películas, como El Exorcista y otros han debido ver, ¿no ve? O sea, lejos. No es ahícito nomás el vómito. ¿Ya? Y eso es característico de este tipo de enfermedad. Bueno, ya mañana profundizamos más sobre este aspecto. Ya se nos está acabando. Nos vemos mañana, chicos. Si queda alguna pregunta pendiente, me la ponen en el chat al entrar mañana, no se olviden. ¿Ya? Su cuestionario va a publicarse ahorita, repetí, está publicado. ¿Ya? Vayan rellenándolo. Nos vemos mañana. Ya, se cuidan. Chao, chicos, abríguense porque está empeorando el frío. Ya, y no se estén enfermando. Ya, chao, chao. Chao.